Es cierto, hablas de la crisis, pero también hablas de otro concepto que me parece elemental, el desajuste. ¿Cómo concibes tú el desajuste en el arte mexicano de la década de los 90? Pues el desajuste tiene que ver con no solamente pensar esto en términos políticos y económicos, sino que tiene que ver con un desajuste estético, ¿no? Que lo que puedo decir es que hay una especie como de crisis no solamente de la visualidad, sino del pensamiento artístico en relación a una serie de prácticas que se creían tradicionales en México. Es interesante que en la década de los 80s y 90s, por supuesto, hay mucha gente que ya pertenecía a la generación de los 70s que estaban haciendo cosas muy parecidas, ¿no? Pero es la generación de los 90s la que capitaliza una serie de asuntos, eh, precisamente por este movimiento conjunto que tiene que ver con mercado, que tiene que ver con políticas, que tiene que ver con posicionamientos estratégicos en otros ámbitos, que desafortunadamente muchos de los artistas de los 70s, algunos por interés o por desinterés, o porque digamos no tenían estas pretensiones, no hicieron, ¿no? Entonces el desajuste tiene que ver con una especie como de replanteamiento estético de cómo entender el arte en el país, ¿sí? A partir de un problema que tiene que ver con el pensamiento artístico tal cual, ¿no? Y de una serie de reformulaciones estéticas que están ocurriendo en ese momento. Aquí es una cosa interesante porque política, estética, ética, etcétera, tiene que ver con este asunto de fondo, ¿no? Y el desajuste tiene que ver con esta especie como de nuevos movimientos del entendimiento del arte. ¿Y cuáles han sido, son variados, los papeles entre las instituciones culturales, las propias universidades, institutos anexos y sobre todo los museos en este periodo que tú estudiaste? Bueno, es muy curioso el problema institucional, en particular de algunos museos, pero es todavía mucho más curioso el asunto interinstitucional. Porque a pesar de que el campo del arte en general, digamos que, y esto puede uno de alguna manera hacerlo extensivo desde el siglo XIX hacia adelante en muchos contextos occidentales al menos, ¿no? El campo del arte es tal vez uno de los campos como muy controlados, ¿no? Hay una serie de agentes que uno puede explicar más o menos fácilmente, etc. Aquí en México, en la década de los 90, finales de los 80, lo que está ocurriendo es precisamente esta rearticulación institucional en términos de cómo se están planteando no solamente nuevos agentes, pero también nuevas instituciones. Y ahí pues viene a jugar pues un montón de cosas que es difícil de describir, que más o menos están narradas en el libro, es decir, intereses académicos de otra naturaleza, ¿no? Intereses teóricos de otra naturaleza, pero por supuesto también intereses de administración cultural de otra naturaleza, ¿no? Y en ese sentido pues uno podría eventualmente rastrear cómo es que cierto tipo de agentes se está posicionando interinstitucionalmente para enunciar desde ahí, ¿no? Hay casos muy claros, digamos, que son significativos en la historia de este país, como por ejemplo Guillermo Santamarina. Guillermo está un poco en todo, ¿no? Y si uno puede identificar, digamos, cómo ha saltado ese agente, cómo se ha movido en estas relaciones interinstitucionales que tienen que ver con dar clases, dirigir espacios, curar exposiciones, estar en relación con los artistas, etc., uno más o menos se puede fijar cómo está funcionando, digamos, el campo artístico en la década de los 90. Que la dinámica es muy complicada, porque digamos que lo más significativo que yo narro en el texto, en términos de administración cultural, tiene que ver con la entrada de capitales privados en la gestión cultural del país, en un lugar donde tradicionalmente pues, no estaba permitido constitucionalmente que una institución privada se metiera a administrar bienes culturales, ¿no? Hay un reajuste legal para que eso ocurra desde la década de los 90, digamos, comienzos del salinismo. Esto tiene que ver aquí con las políticas de Salinas culturales. Y lo que ocurre es precisamente esta intervención de la IP, ¿no? En la cultura del país, ¿no? Y eso produce un reajuste institucional muy significativo, ¿no? En el sentido de la educación artística, en el sentido de cómo entender el arte, por supuesto, que si el arte es privado o público,
Eso va mucho más allá de, pues, por supuesto, de la administración de espacios, de lugares, de museos, sino que tiene que ver cómo entenderse intersubjetivamente en esta relación de lo público y lo privado, que es bastante compleja ya. Quisiera terminar esta entrevista con una pregunta bifurcada. ¿Cuál es el lugar, la acción que ocupan los museos hoy para las clases opulentas, por llamarlo de alguna manera, y para las clases medias, bajas, si es que las clases bajas también acuden a museos, sobre todo de arte contemporáneo? Ok, esa pregunta es difícil de contestar, precisamente por la naturaleza misma del arte mexicano de la década de los 90, porque de alguna manera el arte mexicano de la década de los 90, al menos en sus inicios, sí nació con una posibilidad contracultural de alguna manera, ¿sí? Por supuesto diferenciada de la década de los 70, y aquí hay como una gap generacional que es importante considerar. Lo que terminó ocurriendo fue que este tipo de producción artística se posicionó de otra manera 20 años después. Este posicionamiento nuevo tiene que ver precisamente con esta transformación general institucional que yo estoy narrando en el libro, ¿no? Aquí yo no solamente haría una distinción entre clases bajas, clases altas, y qué significan estas instituciones culturales para este asunto de clase. También tiene que ver en este país con un asunto de raza, a pesar de que eso no está narrado en el libro, pero es significativo, por supuesto. Y no es solamente no es un problema de clase social, sino de todo lo que implica eso, niveles de escolaridad, etc. Pero lo que me interesa es, en términos simbólicos, ¿qué representaría, digamos, una institución como un museo para esta diversidad de personas que pueden eventualmente acceder a él, ¿no? Yo en este momento no me atrevería a emitir un juicio rápido al respecto, porque es muy difícil pensar cuál es el posicionamiento de un museo para sus diferentes públicos. No solamente depende de la raza, de la clase social, sino del nivel de especialización que uno puede llegar a tener, ¿no? Y eso pues a veces trasciende mucho más allá del problema de la raza y de la clase, porque a veces también depende mucho de los intereses personales de cada persona. Eso tiene que ver mucho más desde mi punto de vista, con estudios de públicos y por supuesto el asunto simbólico que está involucrado ahí. Y de alguna manera esa es la investigación que yo esperaría que siguiera la otra persona a partir de lo que yo estoy tratando de denunciar en el libro. Porque el libro no solamente está dirigido para un público especial, digamos que sería un público que estuvo de alguna manera involucrado en esta década, no solamente en términos artísticos, sino porque conoce ciertos hechos, le puede interesar este tipo de historia, sino porque lo que sí se muestra aquí es una especie como de profesionalización de la escena artística en otro sentido. Eso no quiere decir que antes no existía artistas profesionales, porque hay una transformación de esta noción de artista profesional. Pero lo que viene de manera conjunta a eso es la profesionalización de los públicos. ¿Qué significa eso, por ejemplo, para una institución como un museo? Es difícil de ver. En la década de los 90 hay una cosa que yo sí narro muy sustancialmente, y es que como las exposiciones no eran necesariamente institucionales en términos de museo, ¿no? Lo que ocurría era como una especie de público endogámico en donde había exposiciones para las mismas personas casi siempre, ¿no? Y eso no está del todo mal. O sea, lo que yo quiero decir es que eso no está del todo mal en relación a al menos generar comunidad interesada, ¿no? Esa pregunta por los públicos habría que reformularla en este momento de otra manera, porque ya pasó muchísimo tiempo, pero es una pregunta que hay que tomar con mucho cuidado, porque involucrado en eso está muchísimos problemas, en particular problemas de recursos públicos, ¿no? El Museo Jumex es un museo privado y de alguna manera salva un poco ese asunto en relación a los recursos públicos, ¿no? Pero los museos públicos que muestran un tipo de arte en particular, ¿no? Tendrían, o más bien se ha generado una especie de mito que tiene que tener una especie como de compromiso con el público popular, digamos, ¿no? Y eso es muy complicado de entender, porque ¿qué tipo de público quiere el museo? ¿Qué tipo de público va? ¿Cómo formar públicos? Es un asunto, un debate muy abierto que yo creo que en este momento no se ha cerrado y que en lugar de sacarle un poco al asunto hay que reformularlo en otros términos.
Daniel Montero, autor de El cubo de Rubik, arte mexicano en los años 90, una coedición de RM y la Fundación Jumex. Te agradezco mucho por esta conversación. Sí, me gustaría cerrar con una cosa al final. Por favor. El libro, y digamos que esta ha sido una ventaja, una desventaja al mismo tiempo, tiene algunas erratas, ¿no? Que en toda investigación se presentan y que vamos a tratar de complementar ahorita más adelante. Pero es interesante porque si la información no aparece así como está, pues vamos a seguir un poco repitiendo y replicando cierto tipo de errores históricos y pues como del sentido común. El libro entonces va a estar complementado por una ficha en donde se van a hacer unos señalamientos que van a corregir algunos datos de la información. ¿Y dónde estará disponible esta ficha? En el próximo mes es muy probable que ya comiencen los nuevos libros comiencen a ser vendidos con este inserto. Sí. También sería una posibilidad, no sé si el libro tenga una página en internet, pero... Sí, se va a poner, esta información se va a poner en la página de internet. O sea, no es todavía muy claro cómo se va a hacer, pero yo voy a sugerir al menos que se ponga esta información pública en la página de internet del museo. Pues muy importante lo que dices y muy reconocible la labor de hacer una crítica sobre el propio texto. Muchas felicidades, Sí, muchas Daniel. gracias.